Hoy hemos titulado el tema En condición de hijo. Ese es el tema de esta noche. En condición de hijo. Y vamos a adelantar el tema de mañana. Y el tema de mañana, ¿cómo restituir mis derechos de hijo? Ese es el tema de mañana. ¿Cómo restituir mis derechos de hijo? Y para ello vamos a la palabra de Dios, al libro de San Lucas, el capítulo número 15. San Lucas, el capítulo número 15. En este relato de la palabra de Dios es una de las parábolas más conocidas, creo yo, practicadas, enseñadas, compartidas de la palabra de Dios, que trata de la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que más que del hijo trata del padre y trata de la voluntad del padre, del interés del padre de recibir a ese muchacho nuevamente después de tantas desgracias en el camino. Hay relatos de la Biblia que tienen varios significados, varios sentidos. Y uno lo puede aplicar a uno o a otro tema en diferentes temarios. Y este relato del hijo pródigo se puede tomar en el contexto de por lo menos tres grandes dimensiones de la historia bíblica. Primero, se puede tomar comenzando con el abandono del hijo de su hogar, el abandono de su hogar por este hijo. Es uno de los centros del mensaje de Lucas capítulo 15, el abandono que hizo el hijo de su hogar amado, de su hogar, de su residencia, su lugarcito ahí en la casa. Como también se compara al abandono de nuestros padres del Edén por el pecado. Cómo ellos salieron del Edén, de la presencia de Dios, a huir y estamos huyendo todavía. Estamos fuera del Edén, o sea que podemos decir que nosotros somos pródigos todavía. Estamos pródigos todavía porque salimos del Edén, abandonamos la casa del Padre y andamos vagando todavía en la provincia apartada, ¿se acuerdan? Todo tipo de dolencias, de tribulaciones, de tormentos que tuvo que vivir ese muchacho en la provincia apartada. Así que la historia del hijo pródigo se puede aplicar a la salida de nuestros primeros padres del Edén. El hijo pródigo también se puede interpretar como Jesús dejó su hogar en el cielo para venir al mundo a sufrir por nosotros. Como Él se despojó siendo un hijo en esta tierra errante y murió, sufrió, según Isaías 53, vituperios, laceraciones, desprecios y volvió nuevamente al seno del Padre. También se puede aplicar a esa circunstancia. Como también se puede representar al Padre amante. El Padre amante que es nuestro Padre Celestial, que abunda en gracia y que está dispuesto a recibirnos como hijos pródigos para volver otra vez al hogar. Así que usted puede aplicarlo perfectamente como el amor del Padre, como el amor de Dios se refleja en este Padre amante que estuvo, dice la Biblia, Él corrió a recibir al Hijo. ¿Notaron eso? La Biblia dice que Él lo vio de lejos. Y cuando vio de lejos al Hijo, Él fue movido a misericordia y Él corrió a recibir. Ahora, la pregunta es, cuando el Hijo se perdió, se fue de la casa, ¿la gracia del Padre estaba sobre el Hijo? ¿Creen ustedes? ¿La gracia del Padre estaba sobre el Hijo? ¿Sí o no? Sí, correcto. Ahora la pregunta es, ¿la gracia del Padre se activó cuando el muchacho reaccionó, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros hay? Volveré a mi padre?
¿Se activó allí o se activó cuando se fue de la casa? Vamos a ver, por ahí los oigo. La gracia de Dios se activó, más sencillo. La gracia de Dios se activó cuando el hijo se fue o se activó cuando reconoció que en la casa de su padre había. Estamos bien divididos, ¿saben? ¿Cuántos creen que cuando reconoció? Quiero ver la mano. Los que creen que cuando reconoció, tenemos bastante, correcto. Cuando creen que se fue, tenemos poco, tenemos menos, 2 nada más. 2, 3 que creen que se fue. Hermanos, la gracia se activó cuando Adán y Eva pecaron o cuando Cristo murió. Oh, qué interesante, ¿verdad? Para que hagamos otra semanita de oración para ver esos casos. Porque la Biblia dice que cuando Dios sacó del Edén a Adán y a Eva, no los mandó desnudos. ¿Los cubrió con qué? Con piel. ¿Con qué los cubrió? Con una piel, con pieles. ¿Y esas pieles de qué eran? Según Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas y Reyes, ¿de qué eran esas pieles? Y ese cordero, ¿a quién representaba? Jesús. Entonces la gracia se activó. Oh, correcto. Entonces la gracia para el hijo pródigo se activó cuando reconoció o cuando se fue. Cuando se fue. Cuando se fue, correcto. Ahora, hermanos, la gracia es, esto me lo van a repetir ustedes conmigo, pero escúchenlo primero. La gracia es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Sí, claro, no, ustedes lo van a repetir. Ustedes lo van a repetir. Vamos a ver, voy a volver a repetir yo solo ahora. La gracia es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Vamos a ver, lo voy a repetir una vez. La gracia es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Y mañana lo voy a preguntar a ver cómo vamos. Ok, vamos a repetir conmigo entonces, todos juntos. La gracia es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Esa es la gracia. La gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Entonces, ya estamos bastante de acuerdo, ¿verdad? Que la gracia se debió haber activado desde que él se fue, porque conocemos a través del deseo de toda la gente que el padre todos los días dice que miraba el camino a ver si su hijo regresaba. Como un padre amante. Dice usted que la gracia se activó cuando él se fue de casa. Sí. Pero a veces estamos tan pendientes de nuestras cosas que no nos damos cuenta. Correcto. Entonces, cuando nos damos cuenta que ahí vemos que la gracia Amén. estuvo con nosotros. Amén, correcto. Usted sabe cuántas personas se perderán sin necesidad de perderse, porque la gracia de Dios también es para ellos. Desgraciadamente, muchas personas desconocen la gracia y no vienen a los pies de Cristo y se van a perder simplemente por desconocer la gracia de Dios. Perfecto. Ahora, hermanos, es innecesario, creo que es la palabra correcta, narrar la historia del hijo pródigo hoy, porque ya la conocemos, ¿verdad? El hijo se fue, ¿se acuerdan? Le pidió la herencia al padre, el hijo se fue a una provincia apartada, empezó a faltar, empezó a pasar hambre, el hijo se fue a buscar trabajo, encontró trabajo con un dueño de los cerdos, y pasó hambre y quería llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces un día, dice el versículo lo siguiente, San Lucas capítulo 15, versículos 18 al 21. Dice el versículo, la palabra de Dios de lo siguiente, y dijo, me levantaré e iré a mi padre,
Me voy a levantar y voy a ir, ¿verdad? Eso es importante. Me voy a levantar y voy a ir. Me voy a levantar y voy a ir. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y el padre fue movido a misericordia, y el padre fue el que corrió. Y el padre fue el que se echó sobre el cuello del hijo y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, antes que siguiera hablando, le dijo lo que el padre le dijo. Bien. Ahora, hermanos queridos, ¿por qué el muchacho quería ser jornalero? ¿Por qué quería ser jornalero? ¿Ah? Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué quería ser jornalero, hermano? Porque eso era lo que hacían en la casa de su padre. Eso era lo que hacían, pero él era hijo. ¿Bien? Él era hijo, él no era jornalero. Sentía que no merecía. Sentía que no merecía, desconocía la gracia tal vez, ¿verdad? Y entonces el hijo va con una idea, él quiere volver, él quiere regresar. Pero cuando va a regresar, él planifica su encuentro con su padre. Y le dice a su padre: Padre, yo vengo de regreso, perdóname, he hecho mal contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros por lo menos. Aunque ahí no se lo dijo, pero desde que le dijo no merezco ser llamado tu hijo, el padre sabía por dónde iba. Y el padre le dijo: no, déjenlo que hable, dice, tráiganme, ¿verdad? El vestido, el anillo y el zapato, el sandalia. Ahora, hermanos, voy a presentarles 3 razones tal vez por las cuales él quería ser jornalero. Número 1, por mal de conciencia, ¿verdad? Por mal de conciencia. Usted sabe todo el alboroto que había hecho para irse, así que declaró muerto a su padre, le quitó la herencia, se fue lejos, el vacío quedó en la casa y se fue lejos. Por lo tanto, tal vez el mal de conciencia lo atormentaba y él dijo: mire, vengo tan avergonzado que ya no quiero ser hijo. ¿Puede ser? Número 2. Porque pensaba, como jornalero, tengo o tendría libertad para seguir viviendo libre como estaba afuera y libre de las obligaciones del Padre. Como jornalero voy a ir a las barracas de los jornaleros, no me voy a ir al cuarto de hijo, no voy a estar dentro de la casa. Entonces, si yo estoy con los jornaleros, yo voy a poder bromear con los jornaleros, salir con los jornaleros. Ya aprendió, me imagino que ya sabía bailar, ¿verdad? Por lo menos sus pasitos se había aprendido allá en la aldea. Y él decía: si me vuelvo hijo, este papá va a estarme molestando, no creo, va a estar ahí, ¿verdad? Diciendo: mira, estás en la casa, las reglas de la casa, las normas de la casa, ¿verdad? Como haríamos cualquier padre. Y entonces el hijo debe haber pensado: no, yo ya estoy grande, ya no estoy para eso, yo ya sé bailar, sé cantar, me sé mis karaoke y ya no puedo estar como hijo. Yo quiero ser jornalero porque yo quiero ser libre, entre comillas. ¿Cuánta gente, hermano querido, quiere entregar su vida a Jesús, pero quieren ser jornaleros? Quieren ser jornaleros. Y quieren vivir con Jesús por un lado y hacer todo lo que el mundo les da, todo lo que el mundo les permite. Y hay miles y miles y millones de personas practicando una supuesta relación con el Padre, pero viviendo como jornaleros. La gente quiere vivir como jornalero. Cuando usted le dice a la gente: mira, tienes que obedecer la ley de Dios. No, nosotros somos libres, dice, porque Cristo ya nos hizo libres. Jornaleros es que somos. Puede ser que él quería seguir siendo jornalero como lo hacía allá en la aldea. Número 3. ¿Qué dije primero, hermano? Por mal de conciencia. Jornalero para seguir haciendo lo que hacía en la aldea. Es posible, ¿sabes? Es posible. Número 3.
trabajando como jornalero, me puedo ganar unos méritos. Mi padre puede ver que estoy arrepentido y haciendo algunas horas extras como jornalero, le voy a dar pesar al padre y entonces el padre puede que más adelante me reciba como hijo por fin, y por el trabajo que he hecho y por las indulgencias que estoy pagando, el padre me acepte porque el padre está bravo. Y esa teoría ha rondado el mundo con muchas personas. Hay personas que dicen, miren, para que usted se sienta bien la conciencia, tiene que pagar indulgencias, tiene que pagar promesas. Y entonces la gente camina de rodillas hasta llegar al templo, se sajan, se cortan, hacen promesas para poder apaciguar la ira de Dios. Es probable que el hijo debe haber dicho, yo sé que he hecho grandes errores, he cometido grandes errores y para calmar la ira de mi padre voy a hacer méritos. Y entonces la gente dice, mire, y hay personas que hacen méritos y después que se mueren los hacen santos. Y así fue que llegó a adorarse a la mamá de Jesús, a María. Porque la gente cree que el padre está tan enojado que usted primero entre por la mamá. Y cuando usted entra por la mamá, entonces el hijo, por amor a la mamá, le va a decir al padre, mira, ya que mi mamá lo acepta, aceptémoslo. Y entonces se da cuenta. Entonces él creía que iba a ganar méritos siendo jornalero, trabajando como jornalero. Y entonces, ¿dónde queda la gracia? ¿Dónde quedaría la gracia si fuera así? Ahora, ¿por qué les menciono esas tres cosas, hermano? ¿Por qué? Conociendo las acciones del Padre, es probable que las tres respuestas sean correctas, conociendo la reacción del Padre. ¿Cuál fue la reacción del Padre? Vamos al versículo número 22. Ahora sí, el versículo número 22 dice la palabra de Dios así. Pero el Padre dijo a su siervo, no a él. Ese pobre viene golpeado, viene aturdido, viene sucio, viene inmundo, viene peleado de la batalla, viene peleando la batalla el pobrecito. Por lo tanto, no podemos negociar con él porque él no sabe lo que dice. El padre dijo y le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle. Luego dijo, pónganle el anillo en su dedo. Y luego dijo, pónganle sandalias en sus pies. Ahora, hermanos, ninguna de las tres que él pensaba tenía en mente el Padre. Nada de esto. Olvídate la conciencia, yo te voy a dar gracia. Olvídate la conciencia. No mire que siendo, ¿cuál fue la segunda que le dije? Siendo jornalero me voy a ganar algunos puntos. No, tampoco. Ya los puntos yo te los voy a dar como padre. Te voy a cobijar como padre y eso es gracia. El regalo de Dios, el premio de Dios, el aceptarnos nuevamente como hijos, esa es la gracia del cielo para nosotros. Y cuando el Señor le regala el vestido, lo que le está diciendo, ponle la justicia del Padre, póngale la justicia de la casa, póngale la justicia del hogar, póngale la justicia del cielo. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, no necesito hacer puntos, no necesito demostrar que soy un buen cristiano, no necesito andar con la conciencia quebrantada, porque vivo bajo la gracia de Cristo Jesús. Y es la justicia de Cristo la que me lleva al hogar. La justicia de Cristo. El amor del Padre. El Padre perdona sin medida. Ahora dice el mismo versículo. Pónganmele la justicia de Cristo. Vístanlo con la justicia. Luego dice, ponerle el anillo en su dedo. Su anillo, él tiene su anillo. Porque él tiene derechos que le dio el Padre antes de irse de casa. El acto de ponerle los anillos es diciéndole, hijo, te restituyo los derechos que tenías de hijo. Y es que perdimos el derecho de hijo.
¿Qué perdimos? El derecho, no. El derecho de hijos lo ganamos y se nos da cuando volvemos a Cristo Jesús. Pero sin Cristo, hermanos, somos huérfanos. Porque los derechos se nos restituyen cuando volvemos al Padre. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías capítulo 59. Todo el proceso de esa redención, de ese perdón, de ese rescate está ahí. Cuando nos fuimos del Edén, perdimos ese privilegio de hijos. Se nos cancelaron los derechos de hijos. Y el libro de Isaías 59, para leer solamente 2 versículos de tantos que podíamos leer en el contexto de la pérdida de nuestros derechos. Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de nuestro Dios y su oído para no oírles. ¿Qué pasó, hermanos, con el pecado? El pecado puso una barrera de separación entre Dios y nosotros. Y perdimos ese bonito privilegio de ser directamente hijos de Dios. El derecho lo tenemos, el privilegio lo perdimos. Y vamos más adelante, el versículo 7 dice lo siguiente, de Isaías 59, y el verso 7, sus pies corren al mal. Esos no son hijos, ¿verdad, hermanos? Esos no son hijos, sus pies corren al mal. Derraman sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Eso no puede hacer un hijo. Un hijo no puede derramar la sangre de su misma familia. No puede derramar la sangre de su propia sangre. Un hijo tiene que comportarse como tal. Pero resulta que el pecado ha hecho que nosotros nos separáramos de Dios horriblemente. Cuando el hijo se va de la casa, el padre sigue donde lo dejaron. Y el hijo se va de la casa, el padre lo único que hace es abrir la gracia para él, a ver hasta dónde, pero la gracia va. La gracia funcionó cuando él regresó. Él salió con gracia, pero la gracia funciona si tú regresas, no si te quedas allá. Si él se hubiera quedado allá, la gracia no hubiera servido de nada. O sea, estamos bajo la gracia, pero si no llegamos al Padre, al hogar, entonces la gracia no va a tener significado para nosotros. En el pecado, correcto, en el pecado no vamos a disfrutar de la gracia. De la gracia se disfruta regresando a la casa y volviéndose hijos, no jornaleros. Luego, desde el inicio, después del pecado, la Biblia empieza a separar e identificar al hombre como hijo de Dios e hijo de hombres. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo número 4 y el versículo número 26. Génesis, capítulo 4 y el versículo número 26 dice que después del pecado y toda la crisis que generó el pecado y la separación de nuestros padres del Edén, dice el versículo número 26, Génesis 4:26, y Set también le nació un hijo al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová después del nacimiento de Enos. Antes la gente vivía en sus males, en sus terribles pecados y en sus delitos, pero cuando nace Enos, la gente comienza a buscar a Dios otra vez, a volver a los consejos de su padre o su abuelo Adán, y entonces ahí en adelante la gente empezó a buscar al Señor otra vez. Génesis 6:1 y 2 dice lo siguiente, Génesis 6:1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? No me vaya a decir que ángeles, hermano. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, estamos de la palabra. ¿Quiénes son los hijos de Dios?
La descendencia de Seth. La descendencia de los seguidores, la descendencia de Seth, la descendencia de Enos, en este caso también. Entonces, si la descendencia de Seth son los hijos de Dios, entonces ¿quiénes son los hijos de los hombres? La descendencia de Caín. Los demás. Entonces este mundo tiene dos grandes grupos: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ahora, nosotros no debemos olvidar que nosotros somos creación de Dios, ¿verdad? Dios nos hizo a su imagen, pero el derecho de hijos se nos suspendió cuando decidimos ser hijos de hombre. Cuando separamos nuestra vida del hogar del Padre, de ahí en adelante somos pródigos, como se le dijo al hijo. El hijo es pródigo, pero él no se llamaba pródigo, ¿verdad, hermano? No me va a decir tampoco que sí, el prodiguito cuando estaba chiquito, no. Él es pródigo porque abandonó al Padre, abandonó el hogar de ahí en adelante. Ahora el versículo dice, el 2, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí entre ellas, escogiendo de todas. Y de ahí se multiplicó la maldad y la gente gigante y esas cosas. Ahora, hermanos, estamos claros entonces que el abandono del hogar, el pecado hizo la separación de nuestro Dios, nos tiró al mundo de pecado y nosotros nos fuimos lejos. Ahora, el libro de San Juan, capítulo 1, y el versículo número 12 dice lo siguiente: en esta relación de hijos y más, de hijos y otros. San Juan capítulo 1 y el versículo número 12 dice lo siguiente. San Juan 1:12. Mire qué bonito ese texto para enlazar lo que venimos diciendo. ¿Por qué le dijo? No. En mi casa o sos hijo, pero no podés ser jornalero. Obedecer las reglas del hogar, obedecer las reglas del padre y volver a ser hijo como antes, o no podés ser jornalero. Ahí se encontró el padre con el hijo, y el hijo, antes de ofrecer ser jornalero, el padre dijo, no, póngamele el manto de justicia, póngamele el anillo, devuélvame los derechos del hogar, y va para la casa, va para su cuarto, va para las reglas del hogar, de la casa, del padre. Todo lo vamos a hacer para que tú vuelvas a ser hijo. Qué bonito, hermano. Dios nos llama a ser hijos. Dios nos llama, nos invita a ser hijos, a volver otra vez, a encontrarnos no como jornaleros, sino como hijos del Rey. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Y dice el versículo 12, San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron. No todos los que nacieron, ¿verdad, hermanos? No, dice a quiénes. A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén, aleluya. ¿A quiénes, hermanos? A los que creen y a los que le reciben. O sea que para volver a ser hijos de Dios, para volver a ganarnos ese derecho, para volver a disfrutar del derecho de ser hijos de Dios, tenemos que aceptar a Jesucristo y recibirlo. Y somos hijos. Ahora, Romanos 8:14 dice lo siguiente, Romanos 8:14, otro versículo poderoso con relación a no dejarnos sorprender ni engañar. Que yo puedo llegar al Padre, a la casa, yo tengo que llegar a Jesús, y una vez que llego a Jesús, como Jesús ya estoy bajo la gracia, yo puedo vivir mi vida como sea, porque Jesús ya murió por mí. No. El Señor murió por nosotros, la gracia está abierta, pero al llegar al hogar yo debo entrar como hijo de Dios, obedeciendo otra vez las reglas del Padre. Y dice Romanos 8:14 de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermanos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser hijo de Dios? Ok, ser guiados por el Espíritu, hacer su voluntad, aceptarlo, recibir a Jesucristo. Y una vez que recibimos a Jesucristo y hacemos su voluntad, entonces el Padre nos llama hijos otra vez y nos restituye los derechos. Ahora, el versículo 1 de Juan 3 y el versículo 1 y 2 dice lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 1 y 12. Estos textos
Tiene usted que aprendérselo, o por lo menos anotarlos o subrayarlos por ahí en su Biblia. Primera de Juan capítulo 3. Y el versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo número 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. ¿Por qué? Porque abandonamos el hogar del Edén, porque corrimos, porque hubo una separación de pecado entre nosotros y Dios. El versículo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahora viene y marca a los hijos de los hombres, o sea, los demás. Y dice: por eso, el mundo, que son los demás, que son los hijos de los hombres, no nos conocen porque no le conoció a Él. El mundo, hay dos grupos de personas: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ahora el versículo número 2 dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y antes qué éramos? Hijos de hombre nada más. Del hombre descendiente de Adán, con la naturaleza de Adán. Pero la palabra dice: amados, ahora. Ese ahora significa ¿cuándo? Ahora, no antes. Antes no, ahora sí. Ustedes dicen: la semana pasada estamos en campaña. No, ahora estamos en campaña. Esta semana, la pasada no. Dice la palabra: ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabado sea el Señor. Va a llegar el día que seremos igual a Jesús, porque viviremos con Él. ¿Quiénes, hermanos? No jornaleros, hijos. Por lo tanto, cuando el hijo recibe las credenciales, Lucas 15 otra vez, cuando el hijo recibe las credenciales, en el versículo 22, el padre no está hablando de más, de balde, el padre no está hablando sin sentido. El padre dijo: pónganle a este muchacho un vestido nuevo que representa, ¿qué dije, hermanos? La justicia de Cristo. Pónganmele a este hijo el anillo. ¿Qué significa eso? No jornalero. Aquí no vienes a jornalear. Aquí no vienes a ganarte la gracia, muchacho. Aquí no vienes a ganar mérito con Cristo. Aquí no vienes a ver si sos mejor que el otro. Aquí no vienes a ver cómo mejorar. No. Aquí vienes porque disfrutas de la gracia de Dios. Estás aquí por la gracia de Dios. Usted llega a los pies de Cristo por la gracia de Dios. Usted va a alcanzar la salvación y la vida eterna por la gracia de Dios. Y como dije ayer, todavía olemos a humito, ¿verdad? Y el número 3 le dijo: pónganle calzado en sus pies. Cálcenle los pies. Pónganle el manto, la justicia. Póngale el anillo, démele otra vez los derechos de hijo, que ya volvió. Pónganmele las sandalias, porque nunca más volverás a ser un hijo perdido. Porque nunca más volverás a ser errante. Porque nunca más volverás a ser pródigo o desamparado. Porque el Señor se ha asegurado que el mal no se levante nunca más cuando estemos en los reinos celestiales. Se ha asegurado que nunca más se volverá a levantar el pecado. Por lo tanto, cuando le pone las sandalias al hijo, le está diciendo: hijo, nunca más serás ni jornalero ni pródigo, porque el Señor restituye sus derechos. Ahora la pregunta es: ¿y tú ya eres hijo de Dios? Escuchemos este canto y luego vamos a tomar nuestras decisiones para decirle al Señor: Señor, restituye mis derechos que el mundo y el pecado me arrebataron.
y nadie en tu presencia extrañó y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y de esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa, y tu lugar de espera ya no tardes más. Es una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Es una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa. Vuelve a casa. ¿Quieren volver a casa? Quiero ver en pie a aquellos que quieren volver a casa. Como hijos. Como hijos. Yo quiero ser hijo del Señor. Yo quiero ser hijo. Quiero que el Señor me dé nuevamente mi derecho, mi privilegio. Que ponga su manto de justicia sobre mi vida. Amén. Que me restituya mis derechos de hijo que se perdieron en el Edén. Y estoy seguro que nunca más volveremos a ser pródigos cuando Él nos dé la herencia eterna. Querido Padre nuestro que estás en los cielos,
Señor, algunos están recién dejando el hogar. Miles. Muchos están viviendo en las miasmas de la ciudad perdida, a su antojo, a su gusto de pecado, y no reconocen que son hijos, que tienen el privilegio de ser restituidos. Ayúdanos, Señor, a hablarles a ellos y que tu palabra llegue a sus vidas y que reaccionen, que son hijos. No tienen por qué desear las algarrobas de los cerdos, son hijos. Pero hay también millones, Padre, que han llegado y creen que son jornaleros. Ayúdanos, Señor, y ayúdales también a entender que la gracia es la gloria de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Que tú nos quieres como hijos, que seamos humildes, que aceptemos tu palabra, que obedezcamos tu palabra. Si hay alguien luchando, Señor, por ser un hijo de Dios, ayúdale, corre a Él, abraza su cuello, bésalo, Señor, y restituye sus derechos. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.